Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida? Para los que no nos conocen, somos Javier y Laura y estamos viviendo en Arabia Saudita. Así es, estamos viviendo en Arabia Saudita, pero hoy estamos de paseo en un lugar, en un país que es bastante poco conocido. Se llama Georgia. ¿Lo conocías? ¿Sabés dónde queda? ¿Sabés cómo se llama su ciudad capital? ¿Sabés cómo son sus comidas y su música típica? Si te interesa, quédate hasta el final que te contamos todo. Así que como decimos siempre, presentación y arrancamos. Sí amigos, acá estamos en Georgia, en el país Georgia. Ustedes dirán, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, básicamente dos cosas contribuyeron. Una que, bueno, yo ya estaba sintiendo un poco de abstinencia del esquí y empezamos a buscar algún lugar cerca de Tabuk, cerca de donde nosotros vivimos, para venir a pasar unos días de esquí. Y encontramos este lugar acá en Georgia. Este lugar se llama Gudauri. Gudauri es uno de los puntos turísticos más importantes que tiene la República de Georgia. Y el segundo motivo por el que decidimos venir acá es porque gracias a las obras que se están construyendo en Neom, que tenemos videos al respecto, si no los vieron, acá les vamos a dejar para que los vayan a ver por algún lugar de la pantalla, gracias a eso el aeropuerto de Tabuk se ha transformado en un aeropuerto internacional. Entonces ahora tenemos vuelos directos desde Tabuk a Dubái y desde Dubái prácticamente al resto del mundo. Así que ya no necesitamos más ir a Riyadh, a la capital, ni a Jeddah, que es el otro aeropuerto internacional importante. Ahora directamente podemos volar a prácticamente todo el mundo desde el aeropuerto internacional de Tabuk. Estamos muy felices de estar acá. La verdad que me sorprendió para bien este lugar. Un lugar que da para vacacionar, para los que les gusta la nieve, los que les gusta esquiar, porque tiene muchas actividades, fundamentalmente para las familias. Hay jardín de nieve, hay para hacer moto nieve, parapente, bueno, y esquí, por supuesto. Encontramos, para nuestra sorpresa, un montón de gente de todo el mundo, sí, de todo el mundo, porque no solamente encontramos argentinos, sino que encontramos gente de México, de Uruguay, de la India, bueno, y todo de la zona. Aunque la mayor cantidad de gente es de Rusia y de la zona, por supuesto. Así que los que son amantes del esquí y los que no son, no tanto, pueden venir acá a pasar 3 días, 4 días. La verdad que está muy cerquita de todo. Y gracias a que estamos en Arabia, tuvimos la oportunidad de llegar hasta acá. Bueno amigos, cayó la tarde, terminó el tiempo de esquiar, es momento de reponer energías, tomando algo y comiendo algo. Esto que vamos a probar acá es típico de la comida georgiana, se llama khachapuri y es una masa de pizza que en el centro tiene queso y un huevo, que acá Laura nos va a mostrar, porque así hemos visto que lo hacen los locales. Revuelven el queso con el huevo y después se van cortando pedacitos de la masa, se van mojando ahí en el centro donde está el huevo y el queso y le vamos a preguntar a Laura qué opina del khachapuri. Es riquísimo, es una especie de pizza con queso y huevo, que se funde el huevo con el queso, que está calentito. Es espectacular, riquísimo. Y ahora, ni bien terminemos de reponer energías y de comer este khachapuri tan rico, les vamos a dejar con unas imágenes del atardecer en los montes Cáucasos, acá en Georgia. Un paisaje espectacular.
Bien amigos, y aquí llegamos. Estamos en Tbilisi, que es la ciudad capital de Georgia. La pueden encontrar como Tbilisi, que es la forma en que nosotros lo llamamos, y hay muchos que también lo escriben y lo llaman como Tiflis. Evidentemente de las dos maneras se puede pronunciar o se puede llamar. Una cosa también así rara que nos hemos encontrado es que acá en este país se puede manejar con autos que tienen el volante a la derecha o a la izquierda indistintamente. Así que eso es también un dato curioso que nos ha llamado la atención. Tbilisi, o Tiflis, es una ciudad pequeña, tiene alrededor de 1.300.000 habitantes. Sin embargo, 2/3 del total de la población georgiana viven acá en esta ciudad. Urbanísticamente comparte las características de cualquier ciudad que está limitada por un lado por las montañas y por otro lado por un río. Es decir, sus calles son un tanto laberínticas, van en subida, van en bajada, y eso hace que el tránsito por momentos se vuelva un poquito caótico. Arquitectónicamente es una ciudad con muchos contrastes. Todavía conserva porciones muy antiguas de la ciudad, en donde incluso se ve, y está conservado a propósito, los que fueron las antiguas murallas de la ciudad vieja de Tbilisi. También hay que recordar que Georgia estuvo bajo el dominio de Rusia durante muchos años, por lo tanto muchos de sus edificios gubernamentales tienen la típica arquitectura soviética. Y después encontramos una parte de la ciudad, que es la ciudad más moderna, que es el nuevo Tbilisi, en donde hay edificios con las típicas configuraciones y las típicas características de los edificios más actuales. Georgia es un país donde conviven varias religiones, pero la más practicada es el catolicismo ortodoxo. En este momento vamos a ir a la catedral, que tiene mucha importancia, que es la Catedral de la Santísima Trinidad de Tiflis, que se destaca por su cúpula dorada, y así acompáñennos que se la mostramos. Y bien amigos, después de una subida bastante agotadora, solo nos quedan recorrer estos, 25 o 30 escalones para poder llegar finalmente a la Catedral de la Santísima Trinidad. Y bien amigos, acá estamos en el interior de la Catedral de la Santísima Trinidad. Para los que no conocen cómo es interiormente una iglesia católica ortodoxa, acá les mostramos algunas imágenes. No hay bancos, no hay asientos, no sabemos cómo se celebra una misa ortodoxa realmente, pero luce bastante vacía, bastante sencilla. Las ornamentaciones, las pinturas, esto sería la nave central. Allá vemos una representación de Dios, de Cristo. Estas columnas altas con bastante poca iluminación y muy recatado todo lo que son las paredes, los interiores. Las figuras tienen una característica que es que solamente aparecen así, en pinturas. No hay estatuas, no hay esculturas, son solamente pinturas. Una característica también muy linda de acá de Georgia es el trato que le dan a los que llamamos perros callejeros, porque los cuidan muchísimo, pero no solo los alimentan, sino que también cada uno de estos perros tiene un chip que los identifica, y de esa forma tanto la municipalidad como los distintos estamentos del gobierno lo pueden en todo momento saber dónde se encuentran estos animales, su estado de salud, darles atención veterinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Así que apoyamos completamente esta iniciativa de este país de Georgia.
Y bien amigos, aquí estamos caminando sobre el Puente de la Paz. Este puente de 150 metros de largo que conecta la parte nueva de Tbilisi con la parte antigua. Este puente fue ordenado por el gobierno de la ciudad, pero más que nada como un atractivo turístico. Es solamente un puente peatonal y llama la atención por su diseño, por su arquitectura moderna, que contrasta con todo lo circundante, que hace más referencia a la parte antigua de la ciudad. Bueno amigos, y después de una larga caminata, que la verdad que fue un poco cansadora para llegar hasta allá, hasta la catedral, decidimos sentarnos a comer acá en un restaurancito a la orilla del río y pedir algo de comida tradicional. Y si buscan comida tradicional, no van a encontrar algo más tradicional que el hinkali o kinkali. No sé bien cómo se pronuncia. Esta especie de ravioles grandes están hechos con una masa y por dentro tienen, lo más tradicional es carne picada, que puede ser de cordero, de cerdo o de vaca, o combinaciones de ellas, que se hacen como unas pequeñas albóndigas que se cocinan en un caldo. Entonces después lo que hacen, con un cucharón van agarrando cada una de esas albóndigas de carne, pero también con caldo, las ponen dentro de este círculo de masa y lo cierran así por arriba. Entonces cuando uno lo come, al morderlo, lo primero que se viene a la boca es el caldo, que espero que no esté muy caliente ni muy picante, y después la carne. En este caso, el hinkali que pedimos es de una mezcla de carne de cerdo y carne de vaca. Lo pruebo y les digo qué tal está. Allá arriba de aquella montaña se encuentra otro de los puntos turísticos importantes de Tbilisi, que es un parque que tiene un nombre, por supuesto, pero es muy complicado para decir, así que se lo vamos a dejar escrito acá para no cometer errores. Hacia allá vamos y les vamos a mostrar todo lo que se encuentra arriba de aquella montaña. Recién acabamos de subirnos a esta atracción, una de las atracciones más importantes que tiene este parque. Ahora, cuando estemos en la parte más alta, les mostramos unas imágenes espectaculares de la ciudad. Y bueno, queridos amigos y amigas del canal, con este fondo de este hermoso atardecer acá en Tbilisi, en Georgia, les vamos a pedir lo de siempre. Si no lo han hecho todavía, que se suscriban a nuestro canal, que nos dejen un like si el video les ha gustado y que nos manden todos los mensajes y comentarios que quieran. Los que lo han hecho saben perfectamente que les respondemos absolutamente a todos. Así que ahora nos vamos a despedir con una palabra que significa gracias y que en árabe se dice Shukran. Shukran.